El valor de la vida en tiempos convulsos. Una ponencia de Monseñor Mario Iceta. La pronunció dentro del 8º Congreso Nacional de Bioética con el lema Al servicio de la vida y de la persona, que tuvo lugar en febrero de 2025. Yo simplemente ofrecería 4 ideas y ya podríamos marcharnos. Los títulos serían: la primera, no somos individuos, somos personas. Y la persona siempre es un fin en sí misma, nunca un medio. La segunda cuestión sería: a la persona se le conoce en la relación, en la interrelación. Y diría más una relación de amistad, una relación de amor. Luego pondré algún ejemplo. La tercera, los actos te construyen o deconstruyen como persona. Y la cuarta, la calidad ética de una sociedad se mide en cómo se trata a las personas, de modo particular a las más desfavorecidas. Respecto a lo primero, que la persona siempre es un fin, no es un medio. Cada uno de nosotros puede pensar las veces que uno ha sido utilizado para otra cosa. Cuando has sido utilizado para otro fin, ¿cómo te has sentido? Pues fatal, porque no estamos hechos para ser utilizados para otra cosa. Siempre somos fines en nuestra vida, ¿no? El ejemplo de la segunda cuestión que decía, la persona se revela en la relación amorosa. También pongo un ejemplo. Yo recuerdo que en las épocas de universidad, pues es donde surgen también las relaciones, donde surgen las parejas, donde surgen los noviazgos. Y entonces, ¿qué distinto se conoce alguien que se ama de alguien que no se ama? Pensad ahora en las personas que más queréis, se ha surgido una relación en la facultad, ¿no? A esa persona se le conoce de un modo distinto, de un modo más profundo. Es decir, el amor da luz para conocer a los demás. Luego esto lo aplicaré al campo médico. La relación del médico, personal sanitario en general, con el enfermo, es una relación en el fondo de amistad, buscando el bien de la persona. El tercer elemento es muy importante, lo que os decía antes, que vuestras acciones os construyen, os deconstruyen como personas. Cuando era profesor de teología moral en el seminario, siempre hacía una pregunta a los alumnos: ¿qué tiene de malo robar una cartera? Y me decían: hombre, pues que te conviertes en haces una falta a otra persona, haces una injusticia, le quitas algo que no es suyo, pero siempre omitían algo que es esencial. Y es que el que roba, ¿en qué se convierte? En un ladrón. El que miente, ¿en qué se convierte? En un mentiroso. El que está enganchado, no sé, a una adicción, ¿en qué se convierte? Pues eso, en un adicto. Y ahora, de modo positivo. El que continuamente estaba pues con una sonrisa en los labios, pendiente de los demás, ¿en qué se convierte? Una persona amable, que comparte lo que tiene, no sé, vienen las diversas campañas para ayudar a los más desfavorecidos y es generoso en compartir y se quita unas cervezas para ayudar. ¿En qué se convierte? Una persona magnánima. Es decir, los actos te construyen como persona o te deconstruyen como persona. Los actos que hagas como médico, como enfermero, como cualquier profesión, te convierten en un buen médico o en un mal médico. En mi época, cuando acababas la carrera, podías ejercer la medicina. Yo acabé un 15 de junio la medicina del año 90 y el 1 de julio estaba ya trabajando como médico. Y recuerdo que, no sé ahora cómo es el plan de estudios, no lo conozco bien, y en sexto de medicina en mi época había una asignatura que era farmacología clínica, que era el último semestre de toda la carrera. Al menos en mi universidad, para aprobar la farmacología clínica había que sacar un 90 sobre 100 para aprobar. Claro, porque nos decía el profesor: miren, un médico ve al día unos 50 pacientes. Si he hecho 100 preguntas, son 2 días de que ustedes ejercitan la medicina. Si sacan un 9 sobre 10, quiere decir que a 10 pacientes les han dado
una mala pauta terapéutica. Ustedes no son médicos, son matasanos, nos decían, porque en 10 pacientes se han equivocado. Por eso, la excelencia en el estudio, la excelencia en el aprendizaje, no solo es para servir bien al paciente, de que tenga un médico que sea competente, ¿no? Sino te hace un buen médico, te hace un buen profesional. Y si encima si lo haces pues con esa amabilidad, a mí siempre me enseñaron que cuando llegues a la habitación del enfermo, no preguntas primero qué te duele, la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Qué te preocupa? ¿Quién te acompaña? Luego ya entras en cuestiones más fisiológicas, ¿no? Pero de entrada estás ante una persona que está en un momento de suma debilidad, de suma fragilidad. Es verdad que le preocupa su patología, le preocupa las consecuencias que puede tener, pero ante todo quiere ser mirado de modo humano. ¿Cómo has pasado la noche? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues yo creo que ya he terminado. No, pero voy a meterme en alguna cuestión del Evangelio de la vida. El Papa San Juan Pablo II, el año 95, yo creo que se puede calificar no solo como un Papa santo, de hecho lo es, sino un Papa realmente magno, porque tocó amplísimas cuestiones de la vida humana, de la fe, del sentido de la vida, de la trascendencia, con grandísima profundidad. Y ciertamente esta encíclica, de la cual cumplimos 30 años, fue un antes y un después en este conocimiento de lo que es la vida humana como un grandísimo don de Dios. Y había que preguntarse qué es la vida humana. La mentalidad actual sobre el ser humano tiende a difuminar la separación o la distinción, más que separación, entre todos los animales y el ser humano, ¿no? Y aparece con fuerte esta corriente del no especificismo, ¿no? Diciendo, ¿qué es el ser humano para decir que es distinto que los animales? Es un animal un poco más evolucionado. Pero podríamos poner 1000 ejemplos para darnos cuenta de que esto no es exactamente así. Por ejemplo, un animal que vive en una zona muy fría, ¿qué hace para cubrirse del frío? Pues aparece más tejido adiposo y aparece un pelaje, ¿no? Si se cubre del frío, los osos. El ser humano, cuando tiene frío, ¿qué hace? Construye una calefacción. Un animal, si tiene que volar, empieza a pegar saltitos y tiene que volar, ¿qué hace? Le salen las alas, con la evolución, ¿no? El ser humano tiene que volar y ¿qué hace? Construye un avión. Es decir, el animal se adapta al medio. En cambio, el ser humano adapta el medio a sí mismo. Y hoy en día se tiende a difuminar, ¿no? Decir, bueno, el hombre, el ser humano, ¿por qué quiere ser tan especial? Bueno, pues que en el fondo lo es. Vivimos en un cambio de época. El cambio de época se define como un cambio en la concepción antropológica, en la concepción del ser humano. No es una época de cambio, es un cambio de época, porque aparece una antropología nueva, una concepción nueva del ser humano. La concepción clásica que vivíamos, pues entra en crisis y aparece una nueva concepción, como digo, por ese no especificismo. El ser humano es uno más de la creación, no sea tan soberbio. Aparece no solo el evolucionismo, porque decimos, bien, hay una teoría de la evolución, pero es que ahora el ser humano quiere dirigir él su propia evolución. Y aparece el transhumanismo, por ejemplo, con los implantes de chips, con selecciones genéticas, para ser un superhombre, pero ya no fruto de una evolución, sino yo quiero dirigir lo que va a ser el ser humano. Y aparece el transhumanismo, ¿no? Pero la experiencia ética nos remite siempre a que el ser humano no es un ejemplar más de una especie. El ser humano es irrepetible. Y vuelvo también a la experiencia original. Se murieron mi padre y mi madre, están en el cielo, pero nadie los puede reemplazar. Un tío, una tía, no. Padre y madre, o un hermano, pues bien, lamentablemente se muere un hermano, una hermana en un accidente de tráfico y dice, pero tienes más hermanos, vale, pero aquel es irreemplazable. El ser humano siempre es irreemplazable, porque no está el individuo en función de la especie, sino al revés, la especie en función del individuo, siempre es distinto. De ahí su absoluta dignidad y siempre es un fin
en sí mismo. Y como decía, la persona humana se revela en esa experiencia del amor. Cuando uno ama a una persona, se revela su absoluta profundidad. Piense ahora cada uno en la persona o las personas que más quieren, ¿no? Yo qué sé, pues si ya tenéis ya una pareja, o en vuestros padres, o un amigo o una amiga pues de toda la vida, que os confiéis a ella. Qué distinto se le conoce, por ejemplo, pues no sé, del cajero de un supermercado, ¿no? Porque el amor arroja una luz nueva. Y la originalidad de la persona solo se descubre bajo esa luz nueva. Cuando era párroco, y es la etapa de mi vida que más me he divertido y que más me ha gustado, venían las madres a bautizar a sus hijos, y para una madre su hijo es lo mejor, lo más grande del mundo, porque lo ama. Y aunque el hijo tenga carencias, o vosotros en vuestra casa, no se os pide un currículum, como cuando vais a pedir trabajo, ¿no? Tenéis que llevar el currículum, cuántos idiomas sabéis, qué prácticas habéis hecho, ¿no? En vuestra casa se os ama porque sois. Y arroja una luz nueva, ¿no? Pues también el médico, el profesional sanitario, tiene que descubrir en el otro no solo qué es, sino quién es. La medicina dice qué es. Pues bien, la medicina dice, pues este es un individuo de la especie humana. Además, cromosoma XY, por tanto es varón. Y además tiene tanta estatura, tanto peso. Tiene tantos triglicéridos, tanto ácido úrico, tiene ritmo sinusal, tiene... Bien, se dice qué es, pero no quién es. A mí se me ha hecho una presentación. No se me ha dicho qué soy yo. No se han dado mis parámetros médicos. Se ha dicho quién soy yo. Quizá nos ha dicho quiénes son mis padres, se puede adivinar de dónde vengo, cuál ha sido mi trayectoria vital, ¿no? O sea, hay que dar ese salto de las cosas fisiológicas a lo que es la profundidad de la persona. Y eso no lo debéis olvidar nunca. Un enfermo no es la fractura diafisaria del fémur de la 207. Es María Pérez, que está con osteoporosis porque ella es mayor y es viuda, y con 80 años yendo al baño se cayó porque se resbaló en la ducha, y tiene 2 hijos que igual no pueden venir a verle. Ese es el enfermo. No os olvidéis nunca. Por tanto, preguntarle siempre con cariño por su nombre. Es tremendo cuando a veces vas y te dicen, qué cariño tal, mi cielo tal, pero bueno, cariño, mi cielo, pues mi nombre es Mario, ¿no? O sea, y luego, como digo, nunca olvidéis que estáis ante una persona que tenéis que restablecer una relación de amistad, una amistad particular. Siempre hay una solidaridad en buscar el bien de la persona, ¿no? Por eso se desarrolla la medicina en un encuentro interpersonal. No es un encuentro del que sabe mucho de medicina con una patología. Es un encuentro de una persona, que es el profesional, que puede colaborar, ayudar a otra persona que está en una situación de vulnerabilidad. Pero no solo eso. Evangelium Vitae nos dice que además nuestra realidad última es sagrada. O sea, no solo somos individuos, somos personas que estamos llamadas a una interpersonalidad, a darnos los unos a los otros. Sino es que además somos una realidad sagrada. Y es que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Estos días, los que seáis creyentes, y de los creyentes, los que vayáis a misa, estamos leyendo la primera lectura, estamos leyendo el libro del Génesis. Es muy interesante cómo en ese lenguaje parabólico, los 5 primeros días dice, y dijo Dios, hágase, y así fue. Y aparece los cielos. Y dijo Dios, hágase, y así fue. Aparecen las hierbas, los árboles. Y dijo Dios, en cambio, de repente dice, hagamos. O sea, la Trinidad dialoga, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Nunca le había dicho esto. Vamos a hacerlo como nosotros. Dios es comunión de personas, ¿no? Dice, y creó al hombre. Dice, y hombre y mujer lo creó. Es muy importante. No dice los creó. Es decir, el ser humano es hombre-mujer.
Una relación que está hecho el uno para el otro. Y el Papa Francisco dice de modo muy adecuado, ¿no? Por eso el hombre solo no es imagen y semejanza de Dios. La mujer sola no es imagen y semejanza de Dios. A veces aparecen como estas contradicciones de hombres contra mujeres. No, dice. Es la relación hombre y mujer lo que es imagen y semejanza de Dios, hechos para la interpersonalidad, hechos el uno para el otro. Y además una realidad que es imagen y semejanza no de cualquier cosa, sino de Dios. Yo estoy en Burgos, como sabéis, ahí tenemos tres patrimonios de la humanidad. Primero la catedral, que es una maravilla, que os invito a conocerla, y cuando vengáis, si me avisáis, con gusto os la enseño, pongo a alguien que os la enseñe. Segundo es el Camino de Santiago. Y tercero son los yacimientos de Atapuerca, ¿no? Los primeros homínidos humanos de Europa, ¿no? Y quizá del mundo. Bien, yo digo, está muy bien que nuestros antepasados tenemos una relación con la tierra, con la creación, pero nuestra dignidad viene de Dios. Somos, ante todo, hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra profunda dignidad, nuestra profunda identidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, de los nuestros, de los míos, parecido a mí, llamado a la comunión conmigo. Por eso, dice Evangelium Vitae, la realidad última del hombre es su realidad sagrada, inalienable. Cuando llegas al mundo, a veces hay gente que llega al mundo en condiciones realmente lamentables y penosas. Quizá uno puede llegar al mundo sin que nadie le espere, incluso siendo rechazado, pero Dios te espera. Siempre te ha esperado y siempre te espera y siempre te esperará, por muy lejos que te vayas. Y al final de la vida siempre te recogerá. Por eso la persona humana es un bien digno de ser amado por sí mismo. Porque como decía, y aquí tomo 2 párrafos de quien fue mano derecha de San Juan Pablo II, que fue el Papa Benedicto XVI, la vida humana siempre es un bien, porque es manifestación de Dios en el mundo, signo de su presencia, resplandor de su gloria. Qué palabras más importantes. Cada uno de nosotros es esto, signo de la presencia de Dios. Cada ser humano es signo de Dios, resplandor de su amor. Y por eso la vida humana siempre es sagrada e inviolable. Nos ha dicho la señora rectora, la vida humana siempre es un don que se nos regala para que yo pueda crecer. Si no tengo a alguien con el cual relacionarme, no puedo crecer. Se sabe incluso, ¿no?, en pediatría, los que seáis pediatras el día de mañana, ¿no?, niños que han estado sometidos en lugares tremendos a una gran soledad, no solo es que no se desarrollan psicológicamente, incluso no crecen físicamente. Es la relación con los demás lo que nos hace crecer, hasta fisiológicamente, en todos los sentidos, llamados para darnos y para entregarnos a los demás. Así crecemos como personas. Bien, como decía antes, vemos que hay muchas dificultades para entender esto hoy. Esto que estoy diciendo no es aceptado pacíficamente, ¿no? Hoy en día se ve los individuos y la libertad como un absoluto, pero una libertad entendida no como realizar un bien, sino una libertad como una voluntad absoluta de hacer lo que me dé la gana, no hacer lo que me conviene, ¿no? E incluso una libertad que nunca se quiere detener o asentarse. Por ejemplo, habéis asistido o asistiréis a despedidas de soltero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que se celebra en despedida de soltero? Aprovecha hoy porque ya mañana no vas a ser libre. Cosa que no es así. Entonces ese es el desmadre padre, ¿eh? Esa noche, haz lo que te dé la gana. Claro, al día siguiente todos con paracetamol, todos con gastritis y todos, sobre todo, con el corazón absolutamente acartonado y triste. Cuando la libertad tiene que asentarse. O sea, ¿verdad? Que ponga cada uno, yo cada mañana, reafirmo mi libertad de servir al Señor. Yo empecé estudiando medicina, como ya se ha dicho, pero no que me ponga en el medio, pero es la experiencia que tengo.
En cuarto de medicina percibí la llamada a la vocación sacerdotal. Bueno, acabé medicina porque el obispo me dijo que la terminara. Si no, iba a ir al seminario en quinto de medicina. No, termina la medicina. Vale. Luego dijo, no, ahora haz un doctorado en bioética. Vale. Me ordenaron sacerdote. Pueblos donde estuve. Después viene otro obispo. No, ahora un doctorado en teología moral. Vale. Ahora viene el Papa. Ahora a Bilbao. Vale. Ahora viene Francisco. Ahora a Burgos. Vale. Cada día la libertad se renueva. Cada día la libertad se ofrece. La libertad tiene que asentarse en una obediencia, asentarse en un proyecto propio de vida. Eso es propio de la libertad. Hoy en día, voy a saltar alguna cuestión, asistimos también a la despersonalización del cuerpo. Y es previamente el núcleo de la ideología o teoría de género. En el fondo, ¿qué dice la teoría de género? Viene a decir, el cuerpo no tiene ninguna valencia personal. Tú tienes que modelar el cuerpo según tu voluntad. Pero claro, modelar el cuerpo según la voluntad, de entrada, ¿quién cambiará todos los genes de mis células XY o XX? En segundo lugar, nosotros nos expresamos a través de nuestro cuerpo. Vosotros me estáis conociendo por mi cuerpo. Yo os estoy conociendo por vuestro cuerpo. No digamos ya en las relaciones afectivas, ¿no? O relaciones sexuales, ¿no? Comprender la sexualidad como un lenguaje corporal del amor. El amor se expresa en el cuerpo y tiene expresiones concretas. Yo os voy a poner ejemplos concretos. Por ejemplo, en nuestra cultura occidental, si uno no conoce a otra persona, ¿cuál es la expresión habitual si se encuentran dos personas? Se dan la mano, ¿no? Si uno tiene una relación ya más asentada, unos amigos, ¿cuál es la expresión con el cuerpo? Se dan un abrazo. Si uno es un familiar cercano, tu padre, tu madre, ¿cuál es la expresión corporal? Se dan un beso. Si uno es su cónyuge, su esposo, esposa, ¿cuál es el acto concreto? El acto conyugal. Se entregan los cuerpos, ¿no? O sea, en nuestro modo de ser se expresa en la corporalidad y puede haber signos equívocos, ¿no? Por ejemplo, si yo me meto en un ascensor y viene alguien y me pega un par de besos, le digo, oiga, usted se ha equivocado. O sea, corporalmente no está expresando. O al revés, veo a mi madre y le doy la mano. Digo, está perdido la cabeza, ¿no? O sea, la corporalidad expresa el ser humano. Tiene una profunda dimensión personal. Y lo que hacen estas ideologías o teorías es despersonalizar el cuerpo como mero instrumento para que yo pueda manejarlo a mi antojo. Y además no se acaba de entender cuáles son los significados del propio cuerpo, ¿no? No me paro en más cuestiones. Hoy en día vemos cómo aparece, también lo decía la señora rectora, pues el eclipse del valor de la vida, ¿no? Lo que decía el Papa San Juan Pablo II es que la vida siempre es un don inmenso, siempre es un bien desde su concepción hasta su muerte natural. También el niño que está siendo gestado en el seno de la madre es un don inmenso para todos nosotros. Es un don que debemos darle siempre la bienvenida. Luego veremos adelante un párrafo sobre el tema del aborto del propio San Juan Pablo II, ¿no? Donde viene a decir que el bien de la madre es un bien infinito. Y el bien del hijo que viene en su seno es también un bien infinito. Y que ambos bienes deben ser tutelados y cuidados. Y cuando existen dificultades, que las puede haber, e incluso graves, e incluso muy graves, siempre siguen siendo un don, la madre y el hijo. Lo veremos más adelante, ¿no? También hoy en día vemos cómo los derechos humanos no son respetados en tantos lugares, que se generan tantas hambrunas, tantas esclavitudes, muchas veces por intereses geopolíticos, donde la persona no vuelve a ser el centro, donde el centro es el coltán, o son las tierras raras, o son las cuestiones económicas, donde ya el ser humano no es el centro, sino son otros intereses. Por tanto, los derechos humanos son oscurecidos por intereses, ya el ser humano no está en el centro, ¿no? Y al final de la vida yo aquí he puesto como los dos extremos inadecuados para abordar el fin de la vida, ¿no? Por un lado está la obstinación terapéutica,
querer mantener al enfermo a toda costa vivo cuando ya sabemos que hay situaciones donde ya no existe posibilidad de que siga adelante y por tanto déjalo tranquilo, ¿no? O la otra cuestión que es la eutanasia, el otro extremo que sería la intención, aquí estamos en el tema de las intenciones, intención de eliminar la vida del enfermo, ¿no? Es cuestión de las intenciones. Antes os decía, ¿no? Si uno miente, ¿en qué se convierte? En un mentiroso. Y si uno elimina la vida de una persona, ¿en qué se convierte? Por eso digo que también cuando uno realiza estos actos, no le pasan como la luz por el cristal, sino a ti te influyen, te cualifican como persona, tus actos, ¿no? En este caso. También de este aspecto voy a leer un párrafo después de San Juan Pablo II, por tanto lo dejo aquí en stand-by. Por eso la vida no se trata de conocerla, se trata de reconocer su dignidad. No otorgamos nosotros la dignidad al ser humano, no se la otorgamos. Reconocemos su dignidad. Y aquí me viene a la memoria, me ha venido de modo espontáneo Madre Teresa de Calcuta, que conocéis su vida, supongo, y no sé si habéis ido alguna vez a la India, donde las hermanas, las sisters de la Madre Teresa ejercitan su labor, ¿no? ¿Qué hacía Madre Teresa de Calcuta en esos lugares todavía tantas pobrezas? Era capaz de descubrir la dignidad humana en los basureros. Ella iba por las calles de Calcuta, por lugares absolutamente degradados, y había montañas de basura. Y entre las montañas de basura había personas muriendo. Y era capaz de ver entre la basura la perla y el grano de oro, un ser humano. Como decía antes, un resplandor de Dios, una gloria del Señor. Y lo que hacía era rescatarla de la basura, devolverla su dignidad y por lo menos que muriera en un lugar acogido, querido y acompañado, ¿no? Por eso era capaz de reconocer la vida. Ahí pone algo que se va a autodestruir o se va a... no se sabe cómo. Bien, de todas formas se ve. Bien, entonces como digo, bien, se destruirá en 3 segundos. 3, 2, 1, ¡pum! Bien, bueno, como digo, era capaz de no darle una dignidad. La dignidad la tenía, pero estaba eclipsada entre la basura. Es reconocer la dignidad. Había un profesor Raskin, la prueba de Raskin, era un profesor de enfermería. Estoy hablando hace 30 años, pero es una situación que a mí sí me ha parecido muy, muy curiosa. Les hizo una prueba de ética a sus alumnos de enfermería. Aquí hay que manipular aquí, vale. Entonces, la prueba era, habían todos hablado de que todo el ser humano siempre es digno, estaban todos de acuerdo, todos los alumnos, que hay que tratarles con máxima dignidad, de acuerdo, que hay que dar lo mejor de nosotros mismos con ellos, de acuerdo. Dijo, vale, ¿qué harían ustedes? Tenemos un paciente, decía, que no puede estar solo, hay que acompañarle, que no come solo, hay que darle de comer y una comida especial, que todos los esfínteres se relajan y hay que estar continuamente cambiándole, que no es capaz de hablar, que chilla, que llora, bueno, ¿qué harían ustedes? Claro, decían, hombre, es una situación muy dura, muy tremenda, hace falta realmente una gran fortaleza. Y les enseñó la foto del enfermo. ¿Saben qué foto era? La de un bebé. Decían, bueno, ustedes pensaban que esto sería seguramente una persona mayor, que se hace todos los pañales. No, un bebé, pues un bebé no habla, hay que darle de comer. Entonces, claro, se sintieron todas como deformadas. Hombre, eso ya... Bueno, es que ustedes tenían del imaginario que si era una persona mayor, degradada físicamente, ya con la cabeza perdida, pero ahora si ven un niño sonrosado, que ya saldrá del hospital pasado mañana, viene por una prueba simplemente, y dice, hombre, es otra cosa. ¿No decíamos que íbamos a tratar a todos por igual? A veces pasa también, para dar buenas pautas de éxito de operaciones. Recuerdo, yo, si Señor no me remedio, hubiera sido traumatólogo, ¿no? Y estuve de alumno interno en traumatología. Me acuerdo que a veces venían artículos que decían, de repente un médico tenía unas
espléndidos resultados en caderas. Decía, pues he puesto 500 caderas y 499 han ido bien. Pero ya vimos cuál era el secreto. Solo escogía personas jóvenes y a poder ser varones. Claro, si tienes 30 años, si no estás descalcificado, si tienes una nutrición adecuada, pues las caderas quedan bien. Ahora, si rechazas a la abuelita de 85 años con osteoporosis y que luego no va a hacer una buena rehabilitación, claro, pero en función de tus resultados, de tus estudios, eres un médico fantástico, pero perdona que rebaje bastante tu autoestima. No eres un médico fantástico. Solo coges a los pacientes buenos. No coges a los pacientes problemáticos. Pues una diabetes, pues que impide que se cicatrice bien, una osteoporosis, que los elementos, el vástago tal, quede bien, habrá que cementar. Puede hacer una trombosis con 80 años, y una trombosis pulmonar y se va al otro barrio. Claro, pero la persona siempre, como digo, hay que reconocer su dignidad más allá de su estado de salud o de sus dificultades, entre comillas, fisiológicas, ¿no? Voy a pasarme esta diapositiva. Y esto lo que decía un poco antes, ¿no? La gloria de Dios resplandece en el rostro humano, decía el Papa San Juan Pablo II. Solo bajo la luz del amor es posible percibir la inviolabilidad e irrepetibilidad de la persona humana. La dignidad humana no se otorga, se reconoce, y existe una responsabilidad ética en cuidar y promover la vida humana. La palabra responsabilidad es muy importante y a veces se olvida. Responsabilidad significa que yo respondo ante el otro. Responder ante el otro. Cómo ha sido mi actuación, cómo he llevado adelante el acto que he realizado. Y la necesidad de acoger siempre la vida como un don. Cuando uno ve a personas que acompañan, no sé, personas enfermas, personas mayores, personas con discapacidad, ellos mismos te dicen, y no es una frase hecha, ellos me dicen, recibo más de lo que doy. Es decir, mi vida está creciendo infinitamente con esas personas que quizás tienen discapacidades, pero que aportan muchísimo, no solo a nosotros, sino a la sociedad. Voy a pasar porque me quedan 7 minutos y quiero ir terminando. ¿Y esto qué tiene que ver con la sociedad? Pues como decía antes, en la medida en que el ser humano no es concebido como un don, cada uno no es capaz de llegar a una plenitud de vida. Y en la medida que la persona no es percibida como un don, la sociedad se deshumaniza. Y la sociedad pierde calidad ética. Cuando en el centro de una sociedad solo cuenta lo económico, los intereses terceros, cuando el ser humano no está en el centro como un absoluto de todo lo que se realiza, son otras cuestiones las que toman la primacía. Y aparece un sometimiento del ser humano a intereses terceros, de tipo económico, de tipo geopolítico, de tipo ideológico. Por eso, el reconocimiento de la dignidad de la persona es el fundamento de la sociedad civil. Todos tienen derecho a gozar de las condiciones de vida social que resultan de la búsqueda del bien común. Precisamente, ¿qué es el bien común? Bueno, vendré más adelante porque quiero los 2 párrafos que he dicho antes que he dejado en stand-by. Quiero volver al tema del niño no nacido. Dice el Papa San Juan Pablo II, es un texto del Evangelium Vitae. En muchas ocasiones, la opción del aborto tiene para la madre un carácter dramático y doloroso. No es fácil, ni muchísimo menos. Una decisión muy dolorosa y una decisión ciertamente muy dramática. En cuanto que la decisión de deshacerse del fruto de la concepción no se toma por razones puramente egoístas o de conveniencia, no, sino porque se quisieran preservar algunos bienes importantes, la propia salud, un nivel de vida digno. Hay razones, ¿no?, que se sopesan,
no es algo que no está ponderado, ¿no? A veces se temen para el que ha de nacer tales condiciones de existencia que hacen pensar que para él lo mejor sería no nacer. Estando como sacerdote en Córdoba, conviví, y para mí es mi familia de Córdoba, y tienen un hijo que tiene síndrome de Down. Y para mí ha sido de las personas más importantes de mi vida. Su pureza, su gracia, su amor puro, su disponibilidad. Y hoy en día, pues muchas veces se hace un cribado de la trisomía 21, pues para ofrecer o para animar a que ese embarazo no siga adelante, ¿no? A veces se teme, ¿no? Ay, pues vendrá con una discapacidad, Dios mío, mejor. Bien. Sin embargo, dice, estas y otras razones semejantes, aun siendo graves y dramáticas, jamás pueden justificar la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Es verdad que el camino no es fácil. ¿Qué es fácil en la vida? Es verdad que puede haber atajos, pero atajos que tienen también sus consecuencias. En una sociedad como la nuestra, se supone avanzada, opulenta, hay medios para que las dos vidas puedan lograr una plenitud, la de la madre y la del niño. Hay muchos caminos que se pueden recorrer, pero ciertamente eliminar la vida de un ser que es un don para nosotros no está justificado, como dice el Santo Padre. Con respecto a la eutanasia, por eutanasia, dice San Juan Pablo II, en sentido verdadero y propio, se debe entender una acción u omisión que por su naturaleza y la intención causa la muerte, con el fin de eliminar cualquier dolor. Aquí también hay que distinguir entre dolor y sufrimiento, pero no hay que haga un excursus. El dolor es algo fisiológico, aunque es verdad que tiene también implicaciones en la psicología. El dolor es el estímulo de los receptores nociceptivos, ¿no? Bueno, tengo un dolor que da nivel, por así decirlo, epidérmico, que da nivel, aunque tiene presiones también psicológicas, el dolor cansa, el dolor agota, el dolor también influye en las relaciones, tengo dolor de cabeza, hoy no estoy bien, no me puedo relacionar, pero el sufrimiento es mucho más profundo. Puede haber dolor sin sufrimiento, no sé, pues una persona que está disfrutando como una hija, está preparando su boda y está participando, que tenga dolores porque tiene un cáncer, pero le ilusiona. Yo recuerdo de un señor que estaba con un cáncer terminal y recuerdo que después de Navidad decía, mi hija se va a graduar en junio, ¿podré llegar a junio? ¿Cuánto me gustaría? Estoy dispuesto a soportar lo que sea para ver a mi hija con el birrete de graduada, ¿no? Que tenga dolor, no había un sufrimiento, porque era acompañado por la familia, había ilusión, había metas en la vida. Y puede ser al revés. Puede haber gente que sufre, pero igual no tiene tantos dolores, sufre por la soledad, sufre por la falta de sentido, sufre porque en el momento de la dificultad nadie ha estado cerca, porque los hijos no vienen a verle. Tengo un ahijado que es notario. Y me decía, padrino, ¿no te puedes imaginar cuánta gente deshereda a sus hijos? Porque cuando han estado enfermos ni han aparecido. Y eso genera un profundo sufrimiento. El sufrimiento es algo mucho más interno, mucho más del alma, ¿no? Sufrir. Y muchas veces podemos sufrir. Y a ver, y los jóvenes, aquí hay muchos jóvenes. Yo si algo he aprendido en 30 años de sacerdote, que este año ya voy a hacer 31, es lo que sufre la gente. Y la gente joven, el saco de sufrimiento de muchos jóvenes. De hecho, como sabéis, la primera causa de muerte violenta es el suicidio. Preferir no vivir a llevar adelante el saco de sufrimiento, ¿no? Por eso qué importante es aliviar no solo el dolor, aliviar el sufrimiento. Por eso os decía antes, cuando vais a ver un paciente, tengo dolor, vale, pues dale morfina. ¿No? ¿Y cómo te encuentras? Pues solo. ¿Y eso cómo se arregla? ¿Y cómo te encuentras? Mi familia me ha abandonado. ¿Y eso cómo se arregla? El sufrimiento es mucho más profundo, mucho más amplio y mucho más difícil de solucionar que el dolor, que, salvo casos muy refractarios, pues hay un arsenal terapéutico que es capaz de gestionarlo, ¿no? Ahí va, que no he puesto la siguiente diapositiva. Bien.
Cuando prevalece la tendencia a apreciar la vida solo en la medida en que da placer y bienestar, el sufrimiento aparece como una amenaza insoportable de la que es preciso librarse a toda costa. Y además es curioso que en la medida el dolor nos puede hacer también vulnerables, ¿no? A veces no somos capaces de soportar un pequeño dolor de cabeza. Siempre estamos... Yo recuerdo que tengo 2 amigos que me llamó la atención, que me invitaron a su casa una semana y ya por sistema toman todas las mañanas un ibuprofeno. Les dije, ¿y esto? No, como ya solo tener un poco de dolor, ya lo prevengo. Ya desde los 58 años estás dependiente del ibuprofeno. Yo también tengo dolor de espalda de vez en cuando, tengo una hernia discal y a veces me... Pero ya estar cualquier cosita ya... Y eso nos hace más débiles y nos hace más vulnerables en último término, ¿no? Bien, ahora sí que ya termino. Voy a irme a la última diapositiva. A las 2 últimas. Dice el Papa San Juan Pablo II, trabajar en favor de la vida es contribuir a la renovación de la sociedad. Yo hoy día me pregunto, fijaros el cacao que tenemos en el mundo, ¿no? Aquí al lado está la guerra de Ucrania por la ocupación de Rusia. Ahora bien, América quiere tratar con Rusia. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos todo el tema de Gaza, de Israel, los movimientos migratorios, Europa que está noqueada. ¿En qué podemos basar? ¿Cuáles son los fundamentos de una sociedad que pueda tener futuro? Porque hoy en día estamos como pollos sin cabeza. Pues ciertamente es este respeto absoluto al ser humano. Este respeto absoluto a la persona humana. Solo trabajar en favor de la vida es renovar la sociedad mediante la edificación del bien común. Ahí veo que muchos políticos hablan del mejor interés. No voy a entrar ahora en este tema, pero es un tema muy interesante. No es el mejor interés. Un interés que interesa a alguien. No es el bien común, es un bien para todos y de todos, ¿no? No es posible construir el bien común sin reconocer y tutelar el derecho a la vida. ¿Y por qué no se promociona el bien común? Porque el derecho a la vida se ha eclipsado. Sobre el derecho a la vida se fundamentan y desarrollan todos los demás derechos inalienables del ser humano. Ni puede tener bases sólidas una sociedad que mientras afirma valores como la dignidad, la justicia y la paz, se contradice a sí misma, aceptando o tolerando formas de desprecio y violación de la vida humana, sobre todo si es débil y marginada. Vivimos en una sociedad de contradicciones. Se nos llena la boca de dignidad, de justicia y de paz, pero las acciones que realizamos no precisamente lo favorecen. Por eso el Papa habla tanto de la cultura del descarte. El Papa San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte. Y esta es la última, y no os canso más. Solo el respeto a la vida puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad, como son la democracia y la paz. También habría que hablar mucho sobre el tema de relación entre respeto a la vida y democracia. Habría que hablar mucho. Pero bueno, son frases, creo que muy lúcidas, de hace 30 años, de San Juan Pablo II, que pienso que 30 años después siguen teniendo una gran actualidad. Así que os agradezco vuestra paciencia y gracias por la invitación. Y ahora me decían que quedaban 5 minutos para, si hay alguna pregunta, alguna aclaración, pues con mucho gusto me someto a este tercer grado. Pues si alguien quiere comentar o preguntar, que sea fácil, por favor. Bien, mientras alguien piensa algo, resumo los 4 puntos. Primero, somos personas. Segundo, es el amor lo que nos hace vernos como personas. Tercero, los actos nos cualifican como persona, nuestros actos como excelentes profesionales o menos. Y luego, ese respeto incondicional, esa promoción del don de la vida, y hay una ahí al fondo. Es ciertamente una garantía de que podemos construir una sociedad con sólidos fundamentos. Bueno, quiero preguntar solo que entonces, ¿cómo contestas tú? Porque nos hicieron el otro día esta pregunta a
¿cómo se contesta a quién eres? ¿Quién eres? La pregunta ¿quién eres? Remite primero a una genealogía. O sea, la pregunta ¿quién eres? Primero es ¿de dónde vengo? Pues yo ¿quién soy? Como decía antes, ante todo hijo de Dios. Segundo, soy hijo del amor de mis padres, que me han dado un ethos, un lugar donde he vivido y donde he crecido, y que me ha configurado. Si en vez de nacer en Guernica, de donde he nacido, hubiera nacido en Bangladesh, sería distinto. He vivido en una cultura. La palabra cultura viene de dos raíces, de culto y de cultivo, ¿no? Del cultivo. Lo que he tenido alrededor me ha configurado como soy. Pues he vivido en una familia católica, con unos principios pues, de esfuerzo, de generosidad, de trabajo, de perdón, de oración, de darnos a los demás, y eso me ha configurado como soy. Luego he intentado descubrir, como dice el Papa Francisco, no solo quién soy, para quién soy. En principio iba a ser para otra persona. Yo también he tenido pareja en mi universidad y luego me di cuenta que se me pedía ser para más que para una persona concreta y unos hijos, ¿no? Y va a ser algo para mucho más grande, pues como sacerdote o como obispo, que ahora pues soy pastor de un pueblo, del pueblo cristiano que trabaja en Burgos, ¿no? ¿Y hacia dónde voy? Pues voy a una meta de una plenitud en conjunto, ¿no? Que me hace trabajar por los demás para que todos lleguemos a esa plenitud y esa meta, y eso me hace decir quién soy. Soy pues una persona nacida, como digo, en Guernica, de una tradición de una familia, mi madre enfermera, mi padre trabajador, con un hermano, con una serie de principios que me han modelado y que quiero vivir, y en este caso entregado, pues no solo a Dios, sino por Él también a los demás, ¿no? En este momento estoy aquí con vosotros, pues entregándome a vosotros. Pues este sería yo quién soy. Y eso se resume en una palabra con dos apellidos, Mario y Z, Gavica Gojeascova. No hay otro, ni habrá otro. Cuando tú eres Anita Pérez, eres tú, y no hay otra, ni habrá más que tú. Y por eso tú siempre eres un don, porque nadie podrá suplirte. Nadie podrá tener tu puesto. Tú eres un don como eres para mí, y no hay otro. Yo ahora me estaba acordando de mis profesores de medicina, por ejemplo, ¿no? La mayoría ya han fallecido, ¿no? Ahora hay otros profesores, yo no los conozco, pero aquellos fueron mis profesores, irreemplazables. Por su modo de ser, por su modo de explicar, por su modo de tratarnos. Pero es que lo importante es quiénes somos. Y como dice el Papa, no solo quiénes y para quiénes somos. El Papa dice que nuestra vida no tiene una misión, nuestra vida es misión. Yo recordaba hace poco, perdona que me enrollo un poco, en un funeral que eligieron la familia, era de un empresario bueno, comprometido, generoso, 1000 obras sociales, la verdad que una persona entrañable. Eligieron la pasión, el Evangelio, y a mí me impresionó mucho la frase de Jesús. Yo planteé la homilía sobre cuando dice Jesús, todo está cumplido. Es decir, he cumplido mi misión. Mi pregunta sería, ¿y cuál es tu misión? Y cuando te mueras, porque todos estamos apuntados a eso, cuando te mueras, ¿tú vas a decir, todo está cumplido? O igual todavía, como no sé lo que iba a cumplir, qué bueno, también importante saber, en mi vida yo, pues aquí estamos todos, sois todos alumnos de medicina, creo, la mayoría, ¿no? Entonces, ojalá fuese el día de mañana, pues esos médicos extraordinarios que el día que faltéis os echen de menos. Y dirán, no hemos tenido otro médico mejor, porque ha dejado impronta en nosotros. Y esa ha sido tu misión. Un médico excelente. Ya padre, madre de familia, amigo de tus amigos, colaborador en obras sociales. ¿Cuántos médicos en verano se marchan a países en desarrollo a operar de cataratas? Yo recuerdo que siendo obispo de Bilbao, pues todavía está en el Congo un sacerdote con un centro de poliomielíticos y los veranos iban médicos a intervenirles, y tenía también un centro de oftalmológico a operar de cataratas. Pues ojalá el día de mañana, cuando sea todo está cumplido, pues te digan, este tío, pues, perdón la vulgaridad, esta persona pues ha dejado huella en nosotros.
Es un médico fantástico, amable, generoso, esforzado, estaba al día de las cosas, encima en verano iba a ayudar a tal, y se ha dado, pues bueno, y ese será, ¿quién eres tú? Pues esa persona serás, si Dios quiere. Y estás a tiempo de serlo, claro. Una última pregunta. Hola, me llamo Bea. Muchas gracias por la ponencia. Creo no, y opino en lo que has expuesto, pienso muy parecido, pero tengo una pregunta que es, pues como seguramente todas las personas que estamos aquí, he estado en una sala de urgencias, ¿no? Enferma, 4 horas, 5 las que haya que esperar. Y ¿cómo consigues, o sea, ya no solo tú dando ejemplo, ¿no? Al final lo que es la misión en tu ambiente de ser un buen sanitario y conseguir que tus compañeros, 2 o 3, si se dan por aludidos, vean que eres un buen, que cambias, ¿no? Que miras a las personas con todo lo que son y no solamente a la enfermedad. ¿Cómo consigues que todos miren a las personas por todo lo que son? En plan, ¿cómo se puede luchar para que el sistema sanitario, todos los profesionales sanitarios, vean a las personas en plan, en conjunto cuando entran a un hospital? Y no entre una persona y diga, jo, qué suerte, hoy me ha tocado un buen médico. Qué raro es. Sino que digan siempre, jo, qué bonito, ¿no? Que he entrado y no solo han visto mi pierna, sino que han visto todo lo que soy. Siempre dicen que al final el 90%, 80% dijeron que de las personas que entran al hospital es psicológico, ¿no? Se sienten mal. O sea, no es tanto médico, sino es cómo el médico le trata, cómo le escucha. Lo que tú has dicho, cómo conseguimos que todos los profesionales sanitarios sean así a lo grande, ¿no? Sí. Que es bonito no dar ejemplo y decir, 3 personas han visto cómo yo actúo y han reflexionado y han cambiado la forma de mirar al paciente, pero más, en plan, todos. Sí. Una pregunta muy oportuna. Sí. Muchas veces, a ver, no es una disgregación lo que voy a hacer, pero creo que tiene que ver con esto. No deja de ser un poco de la educación, o sea, educar, ¿no? Es decir, yo intento hacerlo bien, intento dar un ejemplo, los demás quizá puedan, como yo también aprendo de otros, ¿no? Yo me estoy acordando ahora de los médicos con los cuales yo cuando hacía prácticas como vosotros, pues no se trata de juzgar a las personas, pero si veías cuando esos médicos tenían ese fondo y cómo trataban y les importaba dedicar tiempo, no importaba, como otros que eran mucho más ariscos. Yo sé decir de mi experiencia personal, yo cuando acabé el COU, que era entre el segundo de bachiller, estuve dudando entre hacer medicina o física. Y tuve un accidente de tráfico y me rompí un fémur por 12 trozos. Todavía llevo en el fémur 12 tornillos. Los que faltan de la cabeza los tengo en el fémur. Bien, me trataron tan mal en el hospital que me fui a hacer física. Porque los médicos que me trataban fueron muy buenos, me dejaron perfecto. No tengo una dismetría, ni tengo dolor, ni tengo nada. Pero muy inhumano. Y me fui a hacer física. Digo, yo con esto no quiero saber nada. Y le decía aquí en la Autónoma de Madrid. Luego me di cuenta que lo mío era ser médico. Y acabo de obispo, ya ves tú si el mundo da vueltas, ¿no? Pero, efectivamente, ¿cómo hacer que otros imiten? Digo el tema de la palabra educación. ¿Cómo hacer que otros puedan crecer? Claro, la educación es un juego de 2 libertades. Y a veces también con los padres, me dice, ¿cómo es posible que trato a mis hijos igual, los quiero todos, pero mire, este me ha salido bien y este es más revoltoso, ¿qué es lo que ha pasado? Pues mire, es un juego de 2 libertades. Hay una variable que usted no puede influir, que es la otra persona, quiera hacerlo o no lo quiera. Educar significa sacar de dentro, ¿no? Entonces, uno puede tener buen profesor, puede tener buen tutor en las prácticas, luego puede tener buen tutor cuando haga el MIR, pero no puede decir, yo voy a mi bola, ¿no? Entonces, esa variable, con esa no controlamos, ¿no? Y ojalá, los médicos, yo pienso que la historia de la medicina, siempre los médicos han tenido una grandísima tradición humanista. Han escrito cosas de filosofía, han escrito poesía, han pintado, porque yo creo que los médicos realmente de vocación, y supongo que todos aquí tenéis vocación, porque es una cosa muy vocacionada, conlleva algo más allá de saber, como digo, fisiología. Además, antes hablaban de la inteligencia artificial. A ver esto cómo se gestiona también, claro. Porque hacer un diagnóstico diferencial, la inteligencia artificial seguramente lo va a hacer mucho más rápido y más preciso que un médico. Porque viene una persona que tiene dolores articulares y tiene los leucocitos disparados en sangre y empieza a hacer diagnóstico diferencial. Pues puede tener una infección, una artritis reumatoide, puede ser. La inteligencia artificial te va a descartar 500 patologías. Y entonces en ese momento solo te acuerdas de 5, ¿no? Pero le falta esa humanidad.
Por eso un robot nunca va a sustituir al médico, porque le falta la humanidad, le falta el corazón. Tiene conocimientos, pero no tiene corazón. Entonces el buen médico tiene que tener conocimientos, si no sería un inútil, pero tiene que tener mucho corazón y tener mucha paciencia. Saber dedicar el tiempo y el esfuerzo y el estudio. Esto no sé de qué va, tengo que estudiar este fin de semana porque me tiene mosqueado este diagnóstico, no acabo de acertar. Le he dicho que es esto, pero no estoy tranquilo, voy a consultar, voy a llamar a otros colegas, y tiene corazón. Entonces, claro, ¿cómo transmitir el corazón? Es complicado. Pero es verdad que el ejemplo, el testimonio, dice mucho. Finaliza la ponencia de Monseñor Mario Iceta titulada El valor de la vida en tiempos convulsos, una ponencia impartida dentro del 8º Congreso Nacional de Bioética que tuvo lugar en febrero de 2025 bajo el lema Al servicio de la vida y de la persona.